Pero bueno, el rollo es las veces que sea necesario repetir esto, lo voy a hacer. Eh, Porque además es un punto que sí marca una diferencia muy grande entre lo que es este espacio académico en el que estamos ahorita y, por no decir la mayoría, sí una parte importante de los otros espacios académicos. En la universidad hay algo muy bonito que se llama la libertad de cátedra, y es que cada profesor pues asume su espacio académico de la manera que le dicta su filosofía de enseñanza y sus metodologías, considerando que sean las más apropiadas pues para cubrir el temario que tiene cada asignatura. Eso es algo que yo creo que es una ventaja porque los expone a ustedes a un mundo que de por sí es diverso, a un mundo que de por sí tiene varias maneras de verse desde muchas ópticas, y yo creo que ese es el sentido y la ventaja de la educación a nivel universitario. Universidad viene desde esa universalidad. Y en ese sentido, como les decía, las veces que sea necesario recordar este punto de cómo es que yo en este estudio asumo la evaluación, es muy necesario, clarifica muchos aspectos y nos pone a todos en contexto. Otro momento, ¿qué es lo que dice la mamá? Por un momento le digo a mi mamá que estoy en clase y desconecto. Ahí sí, mamá mata clase de vertebrados. Ese es el orden lógico de las cosas. Bien, entonces el rollo es el siguiente. Nosotros hemos dicho en este espacio que o les he dicho yo, que desde mi perspectiva, ninguna de las cosas que hace uno dentro de su educación, desde el kinder hasta un doctorado, si quieren, o cualquier otro tipo de especialización, se hace para otra persona o se hace para un espacio académico. Eso es una muy mala manera de decirlo. Se ha vuelto tan común que de tanto repetirlo se convirtió como en un paradigma, como que si las cosas tuvieran esa lógica, y ese paradigma, que es muy mentiroso desde mi perspectiva, a veces nos lo hemos creído incluso los profesores, de que los estudiantes nos están haciendo tareas a nosotros. Y en un ambiente académico, de educación, menos en el universitario, los individuos, las personas, hombres y mujeres, hacen tareas para un profesor o para una materia. Realmente ustedes lo que están haciendo es sumando, adicionando, confirmando, confrontando, complementando pedazos de información, de conceptos, de metodologías, de técnicas que les van a permitir a ustedes que son los receptores de todo eso, ser mejores profesionales. Y eso es tan fuerte que a mí me pagan con una misión que es la misión de formarlos a ustedes. Y ustedes pagan para que los profesores, el ámbito universitario, organice toda su logística para proveerles ese conocimiento a ustedes. Entonces, en ningún momento, digamos, eh, la, la, la finalidad de una evaluación es surtirle curiosidades a un profesor, a pesar de que en el ambiente académico, vale la pena decirlo, los profesores aprendemos mucho, y tal vez la persona que más aprende en cualquier entorno académico es el profesor, porque recibe la retroalimentación de muchas personas y uno corrige, reestructura, analiza, adiciona con respecto a lo que sus estudiantes le enseñan. O sea, eso no es un proceso, digamos, unidireccional,
sí es un proceso que tiene cierta verticalidad. ¿En qué sentido? No en un sentido malo, en el sentido de que hay una persona que tiene más experiencia simplemente porque lleva más tiempo andando en este planeta y de pronto trabajando en un área y de pronto acumulando información, organizándola y, y se ha tomado el trabajo previamente de estructurarla de tal manera que bajo un esquema pedagógico se le revierta a un grupo de personas, pero realmente la función de un profesor es una función intermediaria entre dos grandes cosas que aplastan. Ya les había comentado yo en alguna instancia de esta clase. De un lado el conocimiento, que es enorme, infinito, y obviamente no lo tengo yo todo, ni creo que ninguna persona lo pueda tener, ni ningún grupo de personas en general. Y por el otro lado, algo que es igualmente enorme, que es la curiosidad humana representada en los ojos, los sentidos, el alma, el espíritu de lo que son los estudiantes. Entonces, esa es una condición, si ustedes se ponen a pensar filosóficamente, muy compleja, hacer un alto y determinar en qué punto va ese proceso, muy complicado. Pero yo sí diría que pasa mucho por el filtro de uno mismo confrontarse, uno que es el que se conoce, el que vive dentro de uno, el que entiende su propia situación, sus ventajas, virtudes, limitaciones también que todos las tenemos frente al reto de incorporar nuevo conocimiento o de generarlo a partir de elementos que se dan. Entonces, ese proceso sí es muy necesario y le ayuda al que está en esta posición, digamos, intermediaria del profesor, de saber si lo que está haciendo, si las acciones que está tomando, el modo en el que está manejando la información, impartiéndola, organizándola, presentándola, es el adecuado o no es el adecuado. Déjenme, yo cierro esta ventana que es que me da por hacer sola a esta tarde, lo cual está muy chévere, pero sí complicadísimo. Bueno, mejoró. En ese sentido, les comparto las dos anécdotas que le compartía yo a sus compañeros de la clase más temprano relacionadas con mi propia aproximación como estudiante universitario. Yo me acuerdo que había una profesora, no recuerdo ese nombre, pero recuerdo que ella me dio una de las químicas orgánicas. Nosotros veíamos como 3 o 4 químicas orgánicas y un montón de químicas. Eso era una burra analítica, 1, 2, 3, o sea, físico, química y no sé, un montón de cosas. El pensum de la Universidad Nacional era muy, muy pesado en ese sentido. Siempre era difícil. A mí me costaba un poco el tema de la química, porque yo no tenía buenas bases y me tocaba hacer unos esfuerzos increíbles. Sin embargo, siempre me fascinó, me encantó, yo no sé por qué no terminé siendo químico en algún sentido, me encantaba, me fascinaba. Entonces yo estudiaba mucho, pero llegaba al quiz, lo presentaba y me iba re mal. Y la profesora le ponía a uno eh, un 0, 0, o sea, estás cuando la pregunta estaba, le ponía a uno un doble cero, eso era como ella le llamaba, ella le llamaba a la bicicleta, una cita, como accidente, estaba en la Universidad Nacional un par de, pues dice, ahí tiene su bicicleta, decía, ahí tiene, y ahí tiene su bicicleta, y ya después de 3 o 4 bicicletas de quizzes que nos hacía esta mujer, pues yo me preocupé, pero no tanto por la nota, sino yo fui con la abordé antes del quiz, de ese laboratorio específico, con una pregunta, yo le dije, una propuesta más bien, le dije, profesora, yo siento que cuando hacemos el quiz al comienzo del laboratorio no me va tan bien,
y no soy el único. Y yo he visto y he hablado con otros compañeros que después de que hacemos la práctica, hacemos los experimentos, hacemos todas las cosas, como que entiendo mejor. Entonces mi sugerencia sería, ¿por qué no hacemos el quiz al final de la clase? Se ríe esta señora, así terrible. Y dice así, dice, óiganlo, oigan lo que está diciendo, este se enloqueció. Y yo, que hagamos el quiz al final del laboratorio. Le dije, pero profesora, primero no, porque tiene que ridiculizarme y que tiene de raro mi propuesta. Me dice, pues usted no se da cuenta que el quiz es con el quiz yo vigilo la asistencia. Le dije, no, llame lista. Si para usted la asistencia es importante, yo lo entiendo y llame a lista. Pero no mezcle una herramienta tan importante como un quiz. Y yo era un estudiante por ahí de tercer semestre o algo así. Le dije, no me parece que usted mezcle o que use una herramienta pedagógica como un elemento, digamos, de vigilancia de asistencia. Eso no, yo creo que hay algo mal. Entonces me dice, pues así está y así se queda. Me dijo. Le dije, bueno. Y obviamente presentamos esa tarde el quiz y la mayoría del curso sacó su bicicleta. 0-0. Yo quedé tocado. Ya se pueden imaginar ustedes, Hugo Mantilla con más hormonas, más chiquitín, tenía mi pegue. Y, era, y reuní todos los quizzes. Y no solo eso, los de las otras secciones donde enseñaba la señora, donde también como me sospeché, a la gente le iba muy mal. Y reuní como de un par de laboratorios, más de 80 quizzes de 0-0. Me compré un rollo de cinta pegante gigante, me fui a la oficina de la señora y le pegué al frente, pues en la pared de la oficina, todos los quizzes con 0. La mujer llegó furiosa a la clase siguiente. Decía, fue usted, no lo niegue. Digo, pero no lo niegue, ¿qué? Me dice, ¿fue usted el que pegó los quizzes? Yo le dije, sí, yo fui. ¿Por qué lo hizo? Usted está en líos graves con la universidad, yo me voy a asegurar de que lo echen. Yo le dije, yo lo hice porque si usted no fuera una profesora de química, sino si fuera una cirujana y se le mueren 80 pacientes, yo no me dejaría sacar de usted ni una muela. La mujer se quedó así. La situación no mejoró, o sea, la verdad. Los quizzes siguieron haciéndose en el comienzo de la clase y la gente siguió perdiéndolos. Y la verdad, esa fue una materia muy difícil de sacar, de pasar. Me tocó ir un par de veces a escuchar cantar a la señora. Pero yo sí entendí algo, o sea, a mí me enseñó eso mucho. A mí, ¿qué me enseñó eso? Me enseñó, pues, de pronto una lección que ustedes también han entendido, que estamos muy lejos de encontrar cuál es el punto adecuado para hacer una evaluación y poder entender un aspecto que es una corresponsabilidad, que es la construcción de conocimiento al interior de un espacio académico. Yo tengo un pedazo de la historia, trato de hacerlo bien, tendré errores como todo el mundo. En- Me evalúo, necesito que me evalúen ustedes, que me digan si las preguntas están bien formuladas, están mal, si la metodología de la clase es indicada o no. Yo necesito para mejorar mi trabajo eso, porque ¿quién me lo va a decir? ¿El director del programa? ¿El rector de la universidad o el ministro o la ministra de educación? No, las únicas personas que saben si eso funciona o no son los estudiantes. Y no hay ningún lío, no hay ningún lío. Entonces, esa es la primera anécdota que quería compartirles de lo que es la evaluación. Yo no pongo calificaciones o alguien encontró ahí un 0-0. ¿Alguien no recibió su quiz? Es la primera pregunta que debería haber hecho. Creo que todos lo recibieron. Y si ustedes se dieron cuenta, hubo como una prisa en hacérselos llegar.
por una razón muy sencilla, y es que cuando un profesor se toma el trabajo de organizar unas preguntas, a veces le salen bien, a veces le salen mal, como ustedes se dieron cuenta ahí, pues no todas son tan precisas ni tan chéveres, pero sí la intención es que esos elementos que están contenidos en esas preguntas son los que uno considera que son importantes para poder construir el resto del edificio de conocimiento. Son los ladrillos y los cimientos que le permiten a uno construir el resto del conocimiento. Y como ustedes ya se dieron cuenta, nosotros estamos trabajando como tema central la complejidad. Y si bien la complejidad está hecha de partecitas que individualmente se entienden y no son tan complejas, cuando se suman, sí adquieren esa dimensión de complejidad y sí requieren de un cuidado particular. Entonces, el alto era necesario, es obligado. Y lo que me interesa a mí no es que me instruyan sobre qué es una gástrula, una blástula a mí, sino estar yo seguro de que lo que yo les he podido compartir a ustedes sea lo indicado para que podamos seguir construyendo o no. Y ahí hay una responsabilidad de la mía, de tratar de preparar las clases mejor, de tratar de, hoy vamos a tener dibujitos de una manera diferente. Ahorita les presento a Patricio. Patricio es el tablero. Se llama Patricio porque sus compañeros del curso más temprano le pusieron ese nombre. Le pusieron Patricio al tablero. Eh, eh, cuál es el rollo de eso? O sea, esa es mi parte. Y yo sería un corrupto si llegara a esta instancia con ustedes sin haber preparado una clase y sin saber qué les voy a decir. O si llegara simplemente, digamos, a improvisar sobre lo que estoy diciendo. Sería como ese cirujano que llega sin lavarse las manos o borracho a hacer una cirugía, o trabado a hacer una cirugía, o sin haber estudiado a hacer una cirugía. Pero igualmente corrupto es el estudiante que llega a esa instancia sin haber preparado su quiz. Y ya ustedes, Colombia es un muy buen ejemplo de cómo la corrupción puede dañar un contexto social. Pero es que eso no pasa allá afuera, allá como por allá en el Senado, en la calle, en la marcha, en el este. No, eso ocurre aquí, mira, aquí donde estamos nosotros, hay unos que son más serios, más responsables, y hay otros que no tanto. Y esos que no tanto le afectan la vida a los que sí, porque de ellos en esta clase depende el avance. Entonces, ¿qué es lo que sigue con ese quiz? Con ese quiz sigue que ese quiz será, ¿qué piensan ustedes? O sea, yo se los envío y ustedes analizan las recomendaciones que están ahí, todos tienen alguna recomendación de algún tipo, algunos lo hicieron muy bien, unos muy ordenados, estoy viendo, porque, o sea, que recuerde yo, por ejemplo, el quiz de Manuela muy ordenado, muy ordenado, muy, de Laura, o sea, muy ordenado. O sea, veo la mayoría de las personas, ¿para qué voy a decir yo mentiras? Hicieron un buen quiz, hicieron un buen quiz. Y algunas personas hicieron algo que es natural, que es abrir en internet, copiar y pegar cosas. Eso no está mal, o sea, yo no en ningún momento dije prohibido, no sé qué tal, o sea, el quiz está diseñado y en este contexto para que eso suceda. Pero sí lo que me preocupó, lo que me puso a pensar, es que incluso en esa instancia la gente no pensó mucho. Yo sabía, yo sé que el tiempo era limitado, pero la gente no fue muy crítica en la manera como fue, buscó, pegó. No tuvieron, digamos, la delicadeza con ellos mismos de filtrar la información que llegaba. Y yo digo, pucha, ¿será que eso hacen con el resto de la vida? Complicadísimo, porque si estos son los científicos que son los que se supone que tienen un filtro más grueso en sus sentidos, los hemos entrenado en esa universidad ya ustedes al menos 3 años, o 2 años y piquito, o 2 años, en estar pensando lógicamente para llegar simplemente a hacer algo mecánico. Eso, uy, ahí tenaz.
Me pareció como un poco preocupante en ese sentido. Les fue mejor con las preguntas espontáneas que con las copiadas, o sea, en general, por ejemplo, por decir algo. Eh, y la otra cosa que vi yo es que muchos necesitamos trabajar sobre un concepto, tal vez les voy a hablar un poquito hoy, si no hoy en alguna otra instancia, de lo que se llaman argumentos circulares. Esto es bonito porque se ve bien. Esto es redondo porque tiene forma circular. Pareciera que se da una respuesta, pareciera que se da una respuesta, pero si tú la lees, quedas exactamente en las mismas, o sea, volviste al mismo punto. Pareció que te hubieran dado una respuesta, pero no se dio una respuesta. Por eso llaman argumentos circulares. Es súper común y fácil, todos caemos en eso, pero definitivamente hay que ser muy cuidadosos porque en este espacio académico, por el tema que estamos trabajando, esos argumentos circulares no nos dejan avanzar. Entonces toca identificarlos, señalarlos, correrlos para no caer nuevamente en ellos. Y viene la segunda anécdota que está relacionada con esa pregunta que yo hacía. Entonces, yo les regreso a ustedes el quiz. ¿Y qué sucede después de eso? ¿Quién se imagina qué sucede después de eso? ¿Quién puede colaborarme aquí y decirme qué creen ustedes que va a pasar después de eso? ¿Mm? Yo no sé si es que veo menos gente o qué es lo que está pasando. Se va a tener pues una claridad de los conceptos que no están claros y se hace la comparación con los que sí están claros. Entonces uno hace Sí, como una muy bien. filtración más que todo personal sobre lo que estamos entendiendo y lo que no. Muy bien, Luis. Y me lo envías y si hay algo que no quedó todavía bien, yo te lo vuelvo a regresar. Y eso va a suceder tantas veces sea necesario hasta que yo quede conforme con el concepto que quiero impartir. ¿Por qué? Porque es que a mí de nada me sirve un quiz con una marca roja o con una bola señalando algo que no está bien para que usted lo guarde, o digo yo, hablando aquí con Luis, ¿no? Pero para que ustedes en general lo guarden debajo de la cama y se quede ahí. O sea, eso no me sirve a mí para nada. Entonces, este quiz que les envié yo tiene que ser regresado, tiene que ser regresado pronto para que yo pueda volver a hacer el ejercicio de releerlo, mirar si se surtió, digamos, la corrección sobre lo que estaba y si esa corrección es suficiente. Entonces, aquí viene, por ejemplo, un punto. Si el profesor Hugo Mantilla dice que la respuesta debe tener no menos de 400 palabras, ¿será que esa pregunta no puede ser, no puede ser respondida en 399 o en 10? Obvio que sí, pero ¿será que lo que quiere es eso o él quiere algo que puede derivar de que sean 400 y no 10? Entonces yo sí les pido el favor de que hagamos los ejercicios como se plantean, porque yo sé que eso es una dificultad, ese es el reto. Cosas que se pueden explicar en 10 no es lo mismo como las procesas en las cabezas cuando te dicen alárgueme la historia y hágamelo en 400. Entonces, porque en esa escritura, de pronto que empieza a derivarse en otras cosas que no son, puedo yo captar cosas que no capto si me dicen sí, no, A, B, C. Entonces, yo sí les pediría el favor de que hagamos, por ejemplo, para empezar, el ejercicio como es. Y obviamente asumo la responsabilidad de que no estuvo claro, a pesar de que está claro ahí escrito, pues que no hubo un contexto para comunicarles esto que me parece a mí importante. Pero espero que ustedes entiendan por qué es que es importante, porque es que estamos construyendo no un quiz. Por favor, sáquense eso de la cabeza. Yo estoy tratando de hacer mi trabajo de que cada uno de ustedes, cada uno, Luis, Kelly, Leslie, Nígiret, Laura, David Santiago, Pedro Pablo, Víctor Manuel y los otros compañeros, cada uno se lleve lo que realmente
no me gusta ponerlo así, pero hablemos coloquialmente, por lo que cada uno pagó al inscribirse en esta clase. Entonces, eso no se lo lleva uno si simplemente uno hace un quiz y pone una calificación, porque es que en la vida real de los científicos, a uno no le ponen 2,99 cuando somete un artículo y lo pasan a 3, o no le ponen 5, se lo publican o no. Y esa es la otra anécdota que les iba a echar. Yo les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar aquí lo que les mostraba a sus compañeros, simplemente pues para hacer completamente, ¿cómo se llama esto? Justo, ve, esta cosa no me deja compartir. Ya, un poquito lento. Para ser justos en la cosa. Bueno, ahí creo que ya están viendo. ¿Qué les mostraba yo? Les mostraba este artículo, este articulito. El artículo ya tiene sus años, esto es del 2014, creo. Creo que sí. Creo que es del 2014. 2014, sí, señor, aquí dice. En 2014, esta es una nueva especie de un murcielaguito que me encontré yo. ¿Cuál era el problema con este paper? El problema con ese paper era que solo encontré ese bichito que era divergente, muy distinto a los otros de ese grupo. No voy a entrar en detalles acá, pero sí les voy a mostrar qué tan diferente era. O sea, yo había encontrado unas diferencias. Este es el holotipo, tiene esas estructuras. Aquí hay como una imagen comparativa con otro. Miren, esto eran los que se conocía. Este es el diferente, tiene unas estructuras diferentes en las fosas nasales, tiene unas estructuras diferentes en la piel, unas más grandes, unas rayas distintas, bueno, etcétera, etcétera. Este es el cráneo de las especies que se conocían, este es el que yo se lo dediqué a mi profesor. Miren, por ejemplo, la parte nasal acá. Bueno, pero era solo ese. Y entonces fueron 9 veces que yo sometí esto y nueve veces que obtuve retroalimentación y ya se publicó. Pero cuando llegó la octava, aquí viene la historia que quiero compartirles. Yo ya desistí, yo dije, no, esto es demasiado. ¿Por qué? La revisión que llegó decía lo siguiente, el artículo tiene dos problemas. Uno, el inglés, ponía el revisor, dice, lo cual se entiende porque uno de los autores es de Colombia. Yo dije, este me conoce.